Pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno. El primer punto, la aprobación del acta anterior. ¿Algo que decir al respecto? Nada, la aprobamos. El siguiente punto es la propuesta de acuerdo de la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible por la Diputación de Granada. Ya lo vimos en Diputación, votamos todos a favor, seguimos con la abstención de Vox. El punto número 3, el expediente de la aprobación definitiva del estudio de detalle de apertura de vial entre la avenida Reyes Católicos y la calle Magallanes. También lo vimos en Comisión de Urbanismo, Comisión Informativa, y lo votamos todos a favor. Seguimos con el mismo voto, pues se aprueba por unanimidad. El punto 4 es la aprobación del convenio suscrito entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada y el Ayuntamiento de Albolote para la aplicación de la aportación municipal al transporte público de los viajeros de la tarjeta de la línea 128. También lo vimos en Comisión Informativa, con los votos a favor de todos. Continuamos con lo mismo. Se aprueba. Siguiente punto, el expediente, la moción del Grupo Municipal Vox sobre el reconocimiento al doctor Jesús Candel Espíriman. Aquí se presentó una enmienda, se aceptó la enmienda, pues debatimos, si queréis, con respecto a... bueno, pues se acepta la enmienda. Efectivamente, pues tienes la palabra, si quieres, para la presentación. Presentamos esta moción a petición popular y a petición de las asociaciones en favor del doctor Candel para que se le reconozcan sus méritos. Gracias a él conservamos los dos hospitales en seguridad social cuando uno tenían previsto cerrarlo, y la pregunta es qué hubiese ocurrido si se hubiese llegado a término ese cierre en época de pandemia, cuando estaban colapsadas las UCIs. No solamente eso, sino desde que su inicio laborales ya crea una asociación para chavales con problemas, que es la asociación Espiriman, o Espiribol, perdón, y por eso él era conocido como Espiriman. Y ya no solamente eso, sino que deja un legado importantísimo con la UAPO, que es la unidad de apoyo a enfermos de cáncer, en la que os puedo asegurar que por cercanía hay colas para entrar de hasta 2 y 3 meses, que está sirviendo de un apoyo realmente muy bueno, que hay una abierta en Madrid, que hay otra abierta en Granada y que otra que está en proceso de abrirse, si no se ha abierto ya, en Málaga. Con lo cual este hombre pues creo que ha hecho méritos más que suficientes para que se le reconozca, para que sea reconocido como hijo adoptivo, ya que Toña, la secretaria, me confirmó que en la comisión que no se podía hacer hijo predilecto al no haber nacido según el reglamento especial. Y bueno, y nosotros solicitábamos el que se le nombrase alguna calle en un futuro, se le pusiera el nombre del doctor Jesús Candel Espíriman, y el Partido Popular nos presentó en la comisión una enmienda a esa moción diciendo que ellos verían mejor ponerle ese nombre al centro de salud, con lo cual a nosotros nos parece una gran idea y aceptamos la enmienda como tal. Gracias. Gracias, David. ¿Alguna palabra más, alguna intervención? A mí me gustaría, nosotros desde nuestro grupo municipal vamos a apoyar, por supuesto, esta moción que presenta Vox, porque hemos defendido siempre la sanidad pública y porque vamos a seguir haciéndolo en la defensa siempre de lo público, y además porque hemos salido a la calle desde el minuto cero como ciudadanos, incluso de a pie, a reivindicar con don Jesús Candel la defensa de la sanidad pública. Pero yo les ruego que me permitan manifestar muy brevemente desde el corazón y con total honestidad, como solía hacerlo nuestro querido Espíriman. Aunque esto para mí sea desagradable hacerlo, creo que es justo que lo haga, y así lo deseo. A mí me parece chocante que esta propuesta salga precisamente de Vox, y además en este caso también con una enmienda del Partido Popular. El doctor Jesús Candel, como bien dice en su moción, luchó por los derechos de los usuarios de la sanidad pública para que estos derechos prevalecieran por encima de las decisiones políticas, y logró mantener además el funcionamiento pleno de los dos hospitales, ¿no?
de los dos grandes centros hospitalarios de Granada. Haciendo además cambiar de opinión, dice la moción, de la mismísima Junta de Andalucía. Pero ¿saben por qué? Me parece chocante, como decía, es que la haya propuesto precisamente el grupo de Vox, ¿no? Porque ustedes, Vox y de hecho también el actual equipo de gobierno de derechas, no han apoyado ninguna de las propuestas presentadas desde mi grupo municipal en defensa de la sanidad pública, ¿no? Excepto y únicamente sobre el tema de salud mental en relación a los suicidios, que les recuerdo que sí que y agradecida estoy de que lo apoyaron. Tampoco estuvieron en ninguna de las manifestaciones que los tres grupos de izquierda, de partido de izquierda de esta corporación, de esta actual corporación, hemos convocado en las calles de Albolote en varias ocasiones para reclamar precisamente el blindaje de los servicios públicos, entre ellos de la sanidad pública, ¿no? Han sido rápidos en esta propuesta, que ya digo que la vamos por supuestísimo que la vamos a apoyar, pero lo que yo quiero decir con estas palabras es que creo que deberíamos de ser congruentes con lo que se dice, entre lo que se dice y después se hace, ¿no? Nada más, puntualizar esto en honor a la verdad, que tanto además abanderó don Jesús Candel. Gracias. Gracias. ¿Alguna palabra más? Sí. Bueno, pues normalmente cuando elegimos la denominación de un lugar, de una calle, de un centro público, de cualquier otro elemento de la vida cotidiana que va a ser utilizado por miles de personas, que va a ser referente ese nombre pues para multitud de cuestiones, desde para el correo diario, de las cartas que nos llegan y todo, pues creemos que tienen que ser personas de referencia, creemos que tienen que ser personas que sean un ejemplo por su actitud, por su comportamiento, por el respeto, cosa que creemos que en este caso, y además partiendo desde el máximo respeto a esta persona, el mismo respeto que él no ha tenido hacia muchas otras personas, puedo estar pensando en mis compañeros sindicalistas, a los que atacó ferozmente, puedo estar pensando en los y las personas que nos dedicamos a la política, a las que atacó ferozmente, pues creo que no es una persona que sea referente en ese sentido absolutamente para nada. Todos y todas en nuestra vida pues podemos haber participado en una lucha de la que podamos sentirnos orgullosos, pero si no hemos mantenido un mínimo de decoro en muchísimas ocasiones, creo que por haber participado en una lucha como fue la lucha por la sanidad pública, que hay que recordar quién llevaba esa lucha manteniéndola desde hacía muchísimos años, los colectivos granadinos que están en torno a la Mesa por la Sanidad Pública, por la Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública, donde hay sindicatos, donde hay personas independientes, donde el propio colectivo que encabezaba Jesús Candel se incorporó. Ese colectivo sí merecería un reconocimiento y más allá todavía, en el caso de Albolote, quien merece el reconocimiento es el pueblo de Albolote. Yo sé que desde esta institución, desde el ayuntamiento, se ha intentado por activa y por pasiva mejorar la sanidad pública de nuestro municipio. Me consta, yo sabéis que hay que reconocer a la gente que trabaja y las cosas que se hace. Cuando entramos nosotros en el ayuntamiento hace un mandato, había un proyecto para un centro de salud nuevo de Albolote que se heredaba del anterior ayuntamiento que encabezaba don Pablo. Pues un trabajo y un esfuerzo que estaba ahí porque un proyecto no sale de la nada. Un trabajo y un esfuerzo de reivindicación a las instituciones públicas, del mismo color, de distinto color, del color que fuera. Y un trabajo honesto, dedicado. Yo creo que eso es encomiable. Igual que ha sido encomiable todas las veces que la gente, nuestros vecinos y vecinas, han salido a la calle a reivindicar un consultorio digno. En ninguna de esas ocasiones nos acompañó el doctor Jesús Candel, en ninguna. Y estaba aquí, el vecino de nuestro pueblo. En ninguna ocasión nos acompañó. Yo la única vez que recuerdo haberlo visto en fotografías en Albolote fue cuando vino a declarar en un juzgado por una de las múltiples denuncias que tenía. No sé si lo recordáis, la escena es bastante curiosa, ¿no? Y es verdad que en los tiempos que corren, dejarnos llevar por el populismo, por lo que pensamos que nos va a regalar un voto, 2 votos, 3 votos, alguno más, puede hacer que caigamos en esa trampa. Pero vaya, el Ayuntamiento de Granada
ha caído en la misma trampa sin necesidad de banderías políticas. No hay colores, o sea, no estoy diciendo, esto mismo lo puede proponer un gobierno de Izquierda Unida y diría exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. En estos días, precisamente, algunas de esas personas que fueron hostigadas y atacadas por el doctor Jesús Candel han dado su pésame, pero también han dado su opinión. La muerte no nos hace mejores de lo que ya hemos sido en vida. Y entonces no hay que encumbrar a nadie que no se lo merezca. Y creo que nuestro consultorio tiene un nombre precioso, el consultorio de Albolote, del pueblo de Albolote, de la gente que ha luchado por él, que vive por él. Que si dijéramos de decir un médico que lleve 40 años, una enfermera, un bedel que llevara 40 años trabajando en nuestro consultorio, en las condiciones en las que está, con las prefabricadas que parece como el instituto, esa persona merecería tener el nombre del consultorio. Pero ¿de verdad el doctor Jesús Candel ha hecho algo por nuestro municipio y ha luchado por algún elemento de nuestro municipio en el que nosotros tengamos que decir, muy bien? Yo creo que no. Pero más todavía, yo voy a leer una cosa que me resulta súper desagradable, muy, muy desagradable, y os pido disculpas antes de leerlo. Pero creo que es necesario. El periodista Agustín Martínez explicó muy claramente en qué trampa o en qué situación estamos cayendo muchísimos y muchísimas de nosotros, y es muy desagradable, pero esas cosas desagradables que se dicen son las cosas que este señor, desde el máximo de los respetos, hizo y dijo. Y de hecho, ahora veréis el relato de condenas judiciales a las que ha tenido que ser sometido por las cosas que hizo. Por lo cual, yo quiero leerlo, hago partícipe a todos vosotros de las palabras de Agustín Martínez, que sí creo que es una persona de prestigio de nuestra ciudad. Podemos no compartir muchas de sus opiniones, de hecho, siempre tenía la costumbre de atacarnos con bastante animadversión a la gente de Izquierda Unida, pero creo que cuando se dicen las cosas bien, pues se dicen bien. Y dice, en un artículo publicado en La Voz de Granada, yo no quiero vivir en una calle que lleve el nombre del tipo que llamó puto criminal e hijo de puta al presidente de gobierno. Tampoco quiero transitar por una plaza que lleve el nombre de quien pidió a la ciudadanía que escupiera a los médicos, o que cuando en España morían miles de personas al día por el COVID, asegurara que era un virus de pacotilla, un pollanavirus que no deja de ser un resfriado, incitando a los jóvenes a saltarse el confinamiento. No me gustaría ir a un hospital que llevara el nombre de quien afirmaba que el que quiere curarse de cáncer se cura y el que no se muere. Tampoco quisiera que quien fue condenado a pagar 6.400 euros por llamar hija de puta a la presidenta de la Junta de Andalucía a través de sus redes sociales, a 5.000 euros por llamar putona a una compañera de trabajo, a 4.000 euros por llamar hijo de puta al fiscal jefe provincial y a 30.000 euros por llamar lameculo a su jefe, la nefróloga Magdalena Palomares, fuera distinguido con ningún título honorífico por la ciudad, por mi pueblo, Albolote. Creo que con esas palabras es meridianamente clara la postura del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Albolote. Sé que no es nada popular, sé que pues, habrá mucha gente pues, que piense o que utilice las redes sociales como en otro momento utilizaron otros para insultarnos por nuestra postura política, pero creo que ser honestos para nosotros es lo primero. Lo fácil hubiera sido ponernos de lado, mirar hacia otro lado, decir que no pasa nada y abstenernos y callarnos. Pero creemos que era el momento de elevar nuevamente la voz, de ser coherentes con nuestra postura política y de sentirnos orgullosos de nuestro pueblo. Sí, una calle de este pueblo lleva ese nombre. Sí, el consultorio médico de Albolote lleva ese nombre. ¿No será un ejemplo a seguir por nuestra juventud? Yo no sé qué explicarle mañana a los alumnos cuando digan, pero si este señor decía, pues sería muy complicado, muy complicado. Entonces, creo que lo más sensato sería dejar el punto sobre la mesa para no tener que llevar a votación algo que es muy desagradable, que es una persona que ha fallecido recientemente, pero que creo que no representaría a nuestro pueblo de ninguna de las maneras. Busquemos una opción que nos convenza a todos, de izquierda, de derecha, del centro, de ningún partido político, apolítico, lo que fuera, pero una persona de la que el pueblo de Albolote se pueda ver reflejada y orgullosa. Y hay muchas, en todas las organizaciones políticas, digo, de todas las opciones políticas, ideológicas, pero de verdad creo que sería un error tremendo
y día a día vamos a tener que recordar ese error si así se comete. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias. Gracias. Bueno, ante todo, desde el Grupo Municipal del PSOE de Albolote queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia del doctor Jesús Candel. Y dicho esto, nosotros también íbamos a basar el argumentario en Agustín Martín, en el artículo que publica en La Voz de Granada, que lo tengo impreso aquí, pero invito a todo el que lo desee leerlo porque no tiene desperdicio ninguno. Y es que efectivamente parece que una vez que falleces, no importa en qué se basaron tus actos, da igual si tus actos se han basado en la demagogia, en la politización, en la mentira, en la manipulación, en la crispación, en el odio, ni siquiera se recuerdan ya frases como ha mencionado Juanfra, ¿no? En aquel momento, en las circunstancias en las que vivían tantas familias y la situación personal tan difícil que tuvieron que atravesar, que un profesional de la sanidad diga que el COVID es un virus de pacotilla, pues como poco resulta lamentable. Y bueno, ya para todo el que desgraciadamente ha tenido que sufrir en su persona o en algún familiar cercano la enfermedad del cáncer, pues ese comentario la verdad es que duele bastante y deja mucho que desear, ¿no? No creemos que fuese tan brillante, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, el recorrido que este señor tuvo en la defensa de la sanidad pública. Quizá, como bien dice el artículo, políticamente pues pueda ser correcto el elogio hacia la persona, pero públicamente hay que denunciar desde la posición política que ocupamos el daño que hizo con ese tipo de comentarios, ¿no? Hablar de una persona que ha fallecido y además que defendió, porque en España parece que todo lo que se defiende desde la crispación parece que tiene más éxito que lo que se defiende por las líneas legales y por la democracia, ¿no? Pero bueno, a mí sinceramente hablar de una persona que ha fallecido y que en vida no ha dado lugar a poder sacar este tipo de debate y que surja una vez que muere, pues me resulta un poco violento y desagradable. Entonces, no voy a extenderme, de hecho no vamos a intervenir más en este debate, pero sí queremos concluir con una frase, con la misma frase que concluye el artículo de Agustín Martínez, porque creo que es muy reveladora, ¿no? Dice mucho. Dice: descansa en paz la persona de Candel, al fin libre del odio, la mentira, el populismo, el insulto del personaje de Spiderman. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres tomar la palabra? Sí. Gracias, Sal. Desde nuestro grupo, nuestro más sentido pésame a esta persona, a Jesús Candel. Yo no lo recuerdo como tal, porque quizás si fuera loable lo que hacía, es decir, estaría defendiendo una sanidad pública, una sanidad, 2 hospitales independientes. Nosotros, gracias a él, tenemos el hospital de traumatología donde podemos acudir, el clínico, no tenemos que ir al PTS. Pero yo lo recuerdo con los paseos de esta última etapa, que es cuando más lo conocía, en el cortejo del aire. Es cuando más lo recuerdo y cuando quizás ahora lo echo de menos. No quiero entrar en más detalles, ni en más política, ni en más historia de una persona que ya falleció. Nosotros sí vamos a votar a favor la moción. Gracias, Juanma. Nosotros también votamos a favor, no vamos a entrar en ese tipo de debate. Está muy clara la moción, está muy clara la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. Y si quieres cerrar el debate, David, si no pasamos a la votación. Sí, pero solamente... Perdón, es normal que no vayamos ni a una ni a otra. Entra dentro del juego político. Por lo tanto, creo que está fuera de ello. Yo te recomiendo que nos leas y seguramente te sorprenderás con respecto al tema de la defensa de lo público, que no es lo que dicen de nosotros, sino lo que somos.
Me extraña mucho la postura del Partido Socialista aquí en Albolote, porque el propio Paco Cuenca, alcalde de Granada, también del Partido Socialista, ha dicho que, por supuesto, que teniendo diferencias con el doctor Candel, que pedían lo mismo, y eran los dos hospitales, y que les van a hacer el homenaje correspondiente y que están estudiando la posibilidad de que alguna calle lleve su nombre. O sea, nada más y nada menos que lo que pide Vox. Por lo demás, bueno, pues simplemente daros las gracias a los grupos que vais a apoyar. Repito, no quiero entrar en más historias, porque aquí no se trata de nada político, lo hemos traído nosotros como lo podía haber traído otro, no lo han pedido la gente, por eso lo hemos traído. Podemos tener nuestras diferencias con respecto a si a veces se pasaba o no se pasaba, evidentemente, pero hay a lo largo de la historia muchos genios que eran totalmente irreverentes en su época con la sociedad y no han dejado de ser genios. Y con respecto a las calles, que no sea, que el señor Candel no se lo merezca, aquí en Albolote, gracias a Dios, creo que hay una nada más. Pero en otros municipios quizá haya mucha gente que no se merece en esas calles y estamos. Gracias. Gracias, David. Pues pasamos a votar la moción de reconocimiento al doctor. Es que... En relación a la enmienda, ¿se va a votar con o sin la enmienda o únicamente con la enmienda? Si se acepta la enmienda, se vota con la enmienda. ¿Ha aceptado la enmienda? Se vota. Primero votamos que no se retira el punto del día. Pues, voto a favor de que no se retire. Pues voto a favor de que no se retire. Vale. Y ahora voto a favor de la moción con la enmienda, tal y como se ha debatido, de reconocimiento al doctor Jesús Candel. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal Izquierda Unida, Albolote para la Gente, relativa a la intervención en el Camino de Albarrate. Tiene la palabra. Perdón, el punto 6 lo retira el portavoz de... Hablando con la portavoz del Partido Popular y hemos quedado en hablar con el jefe de la policía local para darle una vuelta a esto, porque creemos que podemos sacar algo interesante adelante y queremos ver también cómo se ha hecho en otro municipio como en Churriana, que lo tienen, y hasta que no hablemos y demás lo traeremos, intentaremos traerlo para el siguiente pleno. Gracias, David. El punto 7, entonces, sí, el punto que acaba de decir, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Albolote para la Gente, relativa a la intervención en el Camino del Albarrate. Muchas gracias, señor alcalde. Lamentamos que se retire la moción anterior. Creíamos que era muy interesante y era un punto de partida para empezar a trabajar. Si viene más adelante, pues fantástico, pero que nos parecía muy interesante por lo bien fundamentada que estaba y por ser una solución, no la solución, sino una solución más que aportaba a uno de los principales problemas que tiene nuestro municipio. Bueno, pues la moción que trae Izquierda Unida a colación en este punto es la intervención precisamente también en temas de movilidad y de accesibilidad en el Camino de Albarrate.
El Camino de Albarrate ya sabéis todos y todas que es una vía de comunicación privilegiada en nuestro municipio, que nos une con Atarfe, pero que a la vez forma parte de todas esas vías de comunicación interna de nuestro extenso municipio. Y por eso, desde hace ya algún tiempo, venimos trayendo mociones para que esas vías de comunicación interna se vayan mejorando, se vayan señalizando, sean accesibles para todas las personas y a la vez también se apueste por una movilidad de carácter sostenible. Lógicamente, para todas estas cosas que nos hacen falta, que es lo que venimos a plantear en las propuestas de acuerdo, no hace falta que haya un acerado adecuado, que dicho acerado, aparte de los rebajes, etcétera, etcétera, para las personas con dificultades de movilidad, esté en los dos lados de la carretera, que la calzada sea un espacio de uso para los diferentes vehículos que puedan utilizarla. Ya en alguna ocasión hemos puesto el ejemplo de lo que son las vías compartidas. En Granada, por el Camino de Ronda, especialmente a partir de la pandemia, se empezó a utilizar un carril de forma exclusiva para bicicletas, monopatines y el transporte público. En la mayor parte de Europa tenemos esas vías compartidas donde la preferencia absoluta en la circulación precisamente es la de bicicletas y otro tipo de vehículos no contaminantes que facilitan un modelo de accesibilidad más sostenible. E igualmente consideramos que un elemento para la seguridad vial que venimos defendiendo en otras propuestas en relación a otras partes de nuestro municipio y sus vías de comunicación es la iluminación. En el Camino de Albarrate encontramos todos esos problemas. Si os fijáis, hemos utilizado una foto en el mismo artículo que sale en el periódico donde se ve sitio donde termina la acera y hay un agujero, otro sitio donde no existe acera. Por la noche pues no hay nada más que darse un paseo y comprobar que hay zonas que tienen una iluminación inadecuada o carecen de la misma. Y en el tema de la calzada, bueno, pues le pasa lo que a la mayor parte de las vías de comunicación de Albolote, excepto los carriles bici, lógicamente que son vías específicas para ese tipo de vehículos, donde pues no hay un uso compartido y realmente utilizar por un ciclista o por otra persona que utilice otro medio de comunicación que no sea el de un vehículo a motor puede ser un problema para la seguridad personal y para la integridad física bastante importante. Entonces nosotros la propuesta de acuerdo que traemos es precisamente eso, que se empiece a estudiar la cuestión, que se realizara. Tenemos un montón de recursos para poder financiar esto, me explico, desde directamente con nuestros presupuestos del ayuntamiento, que imagino que ya mismo empezaremos a negociar, y desde los planes de obra y servicios de la Diputación o los famosos remanentes que nunca se acaban de gastar. Entonces consideramos pues, que necesitaría un proyecto, una intervención adecuada, consensuada con los vecinos y las vecinas del entorno para que al final responda a las necesidades de todas las personas que son usuarias y de manera muy especial a las que viven en ese entorno, que lleve a una mejora de la iluminación, de la calzada, de la accesibilidad, de la movilidad y que eso ayude también a impulsar métodos alternativos y sostenibles, ya que, como bien sabemos, nuestro municipio se gastó un dinero en hacer una auditoría sobre la sostenibilidad y los objetivos para el desarrollo sostenible, pero desgraciadamente muchas de las medidas que la propia auditoría pone sobre la mesa no las estamos tomando. Creo que es muy interesante lo que se está haciendo con el PMU, con el Plan de Movilidad Sostenible, y que podría pues, ayudar a que realmente empecemos a cumplir todos esos objetivos, que no son objetivos ni de Albolote ni de Granada, sino que son objetivos impulsados por las propias Naciones Unidas. Entonces, esta es nuestra propuesta y esperamos el apoyo de los diversos grupos políticos. Gracias. ¿Alguna palabra más? Yo solamente una cuestión, porque estando de acuerdo prácticamente con la totalidad de lo que presenta aquí Izquierda Unida, y evidentemente es una de las vías principales, porque ya no solamente conecta la propia urbanización en la que está, sino que conecta varias, y como bien decís, incluso con el municipio de Atarfe, que cada vez tiene más tráfico. Es cierto que hay una zona del acerado, que no tiene acerado, que es la que está justo enfrente de la urbanización, que no sé hasta qué punto es competente el ayuntamiento, me refiero por temas de que sea zona urbana o no, no lo sé si puedo hacer algo. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Izquierda Unida comentaba lo de la vía compartida con bicicleta. Yo ahí no la veo por una sencilla razón.
Ponen ejemplo Camino de Ronda, pero Camino de Ronda es que tiene dos carriles en el mismo sentido, con lo cual es muy fácil poner uno en el que tenga preferencia a la bicicleta. En este caso estamos hablando de una vía que tiene ambos sentidos, con lo cual se complica mucho el que tenga preferencia a la bicicleta. Sí, quizás, lo que pasa es que eso habría que estudiarlo claramente y supongo que ya tenía que intervenir incluso con ayuda de Diputación y demás, pero mientras tanto intentar arreglar aquello para que, aun siendo un carrilillo de tierra, se convierta en un carril bici provisional. Me refiero a la acera de enfrente, que ahí es donde está la marquesina del autobús y hay riesgo grave, porque lo comentaba con Juanfran el otro día, que justo al lado de la marquesina hay una acequia y está la entrada y está todo tapado, todo soterrado, menos esa entrada, y por la noche cualquier persona puede caer dentro, pero que puede caer fácilmente. Entonces sí es cierto que no sé qué forma se le puede dar, pero a lo mejor utilizar eso, adecuándolo como carril bici, pues estamos solventando también en cierta manera ese problema. Gracias. ¿Alguna palabra más? Nada, nosotros... Sí, ahora. Gracias, Juanfran. Esta la concienciación que tenemos del equipo de gobierno sobre el camino de Albarrate, que cuando entramos en 2019 ya pusimos las luces, conectamos Buenavista con Atarfe con iluminación que antes carecía de ella. Se iluminaron las marquesinas que faltaban, que no tenían. Se tapó la acequia que había en el camino del Albarrate junto a la marquesina. Y está el compromiso que tenemos, que a través de los PEMU interurbanos, este acuerdo que hemos firmado hace 3 minutos, estamos, como te comenté en el pleno anterior, estamos intentando conectar Albolote con las urbanizaciones, Albolote con Atarfe y Albolote con Peligro. Albolote, el Chaparral, Loma Verde, Villablanca, el Cortijo del Aire y llegando a Peligro. Y desde el Chaparral, por el Riachuelo, volviendo por la nueva autovía y llegando hasta Cartuja, camino de Albarrate y camino de las Baterías. Esa es la apuesta que tenemos del PEMU interurbano, que estamos haciendo unas modificaciones, estamos con ellos y vamos a ver si lo conseguimos. Es decir, la concienciación sobre la movilidad interurbana y la movilidad de la bicicleta es un reto que antes de que termine la legislatura queremos dejarla por lo menos plasmada. ¿Vale? Gracias. Gracias, Juanma. Efectivamente, como bien dice la moción, lo que se trata es de redactar ese proyecto, este estudio, que como bien dice Juanma, acabamos de aprobar en el punto anterior, gran parte de eso. De cualquier manera, nosotros también, desde el propio ayuntamiento, queremos seguir avanzando en ese sentido y por eso vamos a votar a favor. Visto lo siguiente, si quieres cerrar la moción. Son unas aportaciones muy sencillas. Primero, no soy técnico, entonces yo las aportaciones que voy a hacer es de lo que conozco de experiencia de otros, por ejemplo, de otros países como Bélgica, como Holanda. Cuando hablo de utilizar la calzada compartida, es una visión de la bicicleta diferente a la visión del carril bici. El carril bici es el escalestri, es decir, por aquí te metes y esto es lo que hay. El uso compartido de la misma calzada, eso es lo que estamos diciendo, es decir, hay vías por Bélgica, por Holanda, que son pequeñas, que cabe un vehículo y que están compartidas, porque lo único que establece es velocidad 30, una zona de especial peligrosidad se establece la velocidad 30, se marca por la señalización viaria y vertical la preferencia de las bicicletas en esa vía, por lo cual, alcanzando el nivel de concienciación en la seguridad vial, que en Europa del Norte es bastante grande, los vehículos son súper respetuosos con las bicicletas y permiten su circulación, no se alteran, no pitan, no intentan hacer adelantamientos. Tenemos que avanzar en la concienciación y la seguridad vial de nuestro. Entonces, no, lo que planteábamos no era eso y efectivamente hay que plantear un proyecto donde los técnicos, los profesionales sean los que valoren, incluso lo llegamos a comentar también el otro día así por encima, la posibilidad de algún tipo de expropiación o algo que, como se ha podido hacer en la entrada del municipio y se llevaba también trabajando hacía tiempo, con la dificultad que entraba entre el cementerio, lo que no era, pues al final se ha encontrado una solución y creo que es una medida muy, muy buena. Lo único simplemente, pues lamentar, creo que a todos nos puede haber pasado en alguna ocasión, que parece que cada vez que entramos grupos políticos diferentes en el ayuntamiento, todo el trabajo que había de antes se olvida.
¿no? Y pasa al cajón de los sastres, ¿no? O sea, al cajón del olvido, ¿no? Al cajón este de desastre donde se va dejando todo. Entonces, yo, por ejemplo, recordaba el proyecto de consultorio médico, pero también puedo recordar el proyecto que había para la rotonda del Cazador, que ya Diputación podía haberlo hecho, porque bien que vinieron a echarse fotos y se comprometieron a arreglar esa rotonda, y sigue exactamente igual. A lo mejor no hay que hacer un proyecto tipo de los que hacen Natarfe, una rotonda salvaje, sino un proyecto humilde, sencillo y que responda a una cuestión de seguridad vial de nuestro municipio. Entonces, lo digo en ese sentido porque en relación al PEMU, yo lo que el otro día percibí en la reunión en la que estuvimos, aparte de pensar que es un acierto elegir a la persona que lo va a liderar desde esa empresa, porque creo que es una persona que tiene mucha experiencia y ya tiene detrás un bagaje bastante importante, creo que ha sido una pena que todo el trabajo que se hizo en el mandato anterior, donde ya había un proyecto de plan de movilidad urbana sostenible, pues eso se haya quedado en el tintero y empecemos ahora con el proceso inicial de cuestionarios, de que la ciudadanía participe. Ya sabemos que eso pues le queda entonces mínimo 1 o 2 años por delante, porque está en el proceso inicial, y creo que nuestro municipio, para modernizarse, adaptarse al momento que viene de crecimiento y esto, necesitaría que esto hubiera sido mucho más ágil. Pero bueno, como eso nos ha pasado a todos, pues yo lo puedo entender, y en muchas ocasiones esos proyectos, si no se conocen de primera mano, lo mismo es que ni se tiene conocimiento de que eso estaba ahí. Por lo cual creo que lo importante es que estemos de acuerdo en los elementos básicos, como en este punto concreto, pero como también vimos el otro día en la reunión que hubo sobre movilidad sostenible, y agradezco a todos los grupos su posición. Muchas gracias. Efectivamente, entiendo que votamos todos a favor, la aprobamos por unanimidad, pues se aprueba por unanimidad. En cuanto al tema del PEMU, sí que se ha tenido en cuenta toda la documentación que había en el ayuntamiento, porque el trabajo no empieza el otro día, sino que se lleva trabajando ya mucho, se ha consultado con los técnicos de aquí y todo lo que había se ha recogido y se va a recoger, se va a plasmar en el documento. Así que en ese sentido yo estoy tranquilo de que sí que se ha aprovechado pues todo lo que había aquí, al igual que todo lo que se ha hecho en esta legislatura, por ejemplo, con el tema de las urbanizaciones, que como saben se están acerando en su mayoría, se están haciendo rebajes, se está haciendo un poco más accesible, ¿no? Pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 8, manifiesto con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, promovido por el Ayuntamiento de Albolote. Tiene la palabra la concejala para leer el manifiesto. Buenas tardes. Gracias, Salustiano. Manifiesto con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, promovido por el Ayuntamiento de Albolote. La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género. Una sola víctima de violencia de género bastaría para interpelarnos sobre la naturaleza y los efectos de un crimen que convierta a las mujeres en diana del odio más atroz. Un solo asesinato machista debería ser suficiente para romper el silencio y la indiferencia que aún permanecen enquistados en sectores de nuestra sociedad, ajenos a los cambios de vida, en parte a las luchas y demandas feministas, acorde a los derechos de las mujeres y a las transformaciones que el mundo actual experimenta de modo a veces vertiginoso. Casi 2 décadas de cómputo oficial de víctimas de violencia de género dejan un rastro de terror que nos estremece. Durante este tiempo, 1.162 mujeres han muerto, las han matado a manos de quienes eran sus maridos y parejas o lo fueron. En lo que va de año, la cifra de asesinatos alcanza las 33 mujeres, además de 19 feminicidios fuera de la pareja. Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Ayuntamiento de Albolote volvemos a alzar una sola voz frente a una tragedia cuya responsabilidad concierne a la sociedad entera. Es nuestro deber recordar que la violencia de género es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone la manifestación más extrema de desigualdad y discriminación de las mujeres. Su origen y causas estructurales colocan a estas en una situación de clara subordinación y dependencia respecto a los hombres. A esto hay que añadir la gravedad que representa la violencia vicaria ejercida sobre las mujeres con el propósito de causarles un daño y un dolor infinito a través de sus hijas e hijos.
Desde que se empezó a contabilizar la violencia vicaria en el año 2013, las víctimas ascienden a 47, una en lo que va de año. Se hace necesario subrayar que la violencia contra las mujeres es un problema público y estructural, por lo que el compromiso de los hombres en la prevención y erradicación de la misma es también fundamental. En el Ayuntamiento de Albolote creemos indispensable que mujeres y hombres conecten con la igualdad y que lo hagan juntos. Conectar con la igualdad es el primer paso para ahuyentar la resignación y desterrar el miedo, haciendo visibles los efectos de una violencia que no reconoce fronteras ni culturales, ni sociales, ni económicas. Negar o no llamar a las cosas por su nombre contribuye a tribalizar, cuando no a invisibilizar a las mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone la peor de las injusticias. En la actualidad asistimos a una escalada de crispación y enfrentamiento en la que proliferan discursos de odio que exaltan el machismo y el sexismo desde las bases de terribles prejuicios. Estos discursos totalmente perversos refuerzan a quienes maltratan y generan mayor vulnerabilidad en las mujeres. Los episodios de ciberacoso y de ciberamenaza experimentan una virulencia cada vez más creciente por parte de las llamadas ciberturbas, que amparándose en el anonimato de las redes sociales atacan y denigran a las mujeres. La educación es clave para conseguir la igualdad real y prevenir la violencia de género cuando esta educación enseña valores de respeto y reconocimiento entre mujeres y hombres. Valores que planteen una alternativa de vida al patriarcado y al machismo que tanto dañan y matan. Vivimos en un momento histórico en el que hay que repensar el concepto de masculinidad y cambiar el modo de relacionarlo. Alertar sobre la perpetuación de los patrones machistas entre los jóvenes debe ser de nuestras prioridades, destacando los patrones machistas entre los jóvenes, entre los jóvenes debe ser otra de nuestras prioridades, destacando la nefasta sobrevaloración de la pornografía como modelo de relación y la escasa presencia de la educación afectivo-sexual en las distintas etapas educativas. El Ayuntamiento de Albolote comparte una larga y sólida trayectoria en la lucha por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género. Nuestro deber es ahora mejorar, extender el alcance de nuestros servicios públicos y seguir trabajando contra otras formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Entre ellas las relacionadas con la explotación sexual, la violencia digital, la violencia de segundo orden, la violencia obstétrica, la violencia vicaria, la violencia por sumisión química, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina, sin olvidar el incremento del miedo que sufren mujeres y niñas a disfrutar de los espacios públicos por las agresiones sexuales. La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los desafíos más urgentes de la sociedad en materia de derechos humanos y valores democráticos, y no solo por la magnitud de sus cifras. Es necesario redoblar la protección, el apoyo y la ayuda total a las víctimas. Su erradicación debe de ser uno de nuestros grandes retos como sociedad. Avanzar en la búsqueda de soluciones globales y el compromiso y la obligación de todos los poderes públicos para promover las condiciones necesarias a fin de que la libertad y la igualdad de las mujeres se hagan efectivas y reales. Para ello resulta imprescindible una adecuada prevención, atención, protección y dotación de medios para lograr su recuperación y reparación integral. Todo ello requiere por nuestra parte de mayores esfuerzos institucionales y presupuestarios que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de las mujeres del ámbito rural que habitan en nuestras provincias. Lo mismo ocurre con las mujeres con discapacidad, que sufren porcentualmente una mayor violencia por parte de sus parejas. Abordar las causas estructurales de la desigualdad en todos los niveles continúa siendo nuestro principal objetivo, así como aplicar políticas de conciliación, señalar la desigualdad, distribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades del cuidado, defender el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y poner freno al uso del lenguaje sexista, la publicidad y el uso cosificado del cuerpo de la mujer. Son prioridades de nuestra agenda de igualdad.
No existen barreras ideológicas, religiosas o políticas que impidan o frenen la lucha común contra la violencia machista. Su erradicación nos debe importar tanto a unos como a otras. Reiteremos que los destinatarios de las políticas de igualdad y la eliminación de todo tipo de violencia de género no solo son las mujeres, sino también las de los hombres, la sociedad en general. Conectar con la igualdad es un deber y un ejercicio democrático que nos hace ensanchar derechos y libertades básicas, sobre la base del respeto a los derechos humanos y a la dignidad. Hoy, 25 de noviembre, las Diputaciones andaluzas hacemos un llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres de nuestra comunidad a sentir y defender la igualdad en primera persona, consciente de que la igualdad nos hace más fuerte contra la violencia de género. Gracias. Gracias, Mari Carmen. ¿Os parece que pasemos a votar este manifiesto o queréis hacer algún tipo de intervención? Pues voto a favor del manifiesto. En contra. Se aprueba el manifiesto. El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal Podemos para mejorar los canales de participación ciudadana en Albolote. Pues tiene la palabra su portavoz. ¿Puedo tener la palabra? Un momento. Yo voy a leer lo que dice el RON sobre los consejos sectoriales y a partir de ahí ya vosotros tomáis una decisión, pero yo adelanto que la moción, tal como se va a votar, no va a valer, ¿vale? Dice, artículo 97, los consejos sectoriales de participación. El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar el establecimiento de consejos sectoriales. La finalidad de estos órganos es la de canalizar la participación de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales. Desarrollan exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuestas en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada consejo. La creación de los consejos sectoriales de participación se realizará por acuerdo de pleno, acordando en el mismo su composición, organización y ámbito de actuación. Cada consejo estará presidido por un miembro de la corporación nombrado y separado libremente por el alcalde, que actuará como enlace entre la corporación y el consejo. Esto lo que quiere decir es que la propuesta de Podemos, tal como viene, no se ajusta a lo que dice el RON porque no vienen determinados sus miembros y, aunque se apruebe, en este caso tendrá que volver a traerla con lo que es el detalle de la composición y en eso previamente tendréis que determinarlo vosotros. Pues gracias. De todas formas, ¿quieres presentar la moción y que la debatamos? ¿O prefieres dejarla sobre la mesa y traerla conforme a...? A mí me gustaría aclarar un par de cosas. Una, esto ha pasado por comisión informativa. Dos, esto pasó hace 3 años también por pleno y en ningún momento se me ha notificado esto. 3, y ya termino con esa apreciación, hace unos días me acaba la secretaria. 3, entiendo que como otras muchas propuestas y entiendo que como muchas propuestas que se han traído a sesiones plenarias, la parte o el aspecto técnico se ha modificado, se ha añadido lo que sea y en este caso me gustaría hacer referencia y recordar que nos pasó algo y no quiero que nos veamos en las mismas, 9 meses entre tiras y aflojas con la moción que presenté, si como recordarán, de la Comisión de Seguimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio. Entonces, creo que para ser más operativos y que no volvamos a estar en las mismas, creo que puede ser solventable esto, sencillamente en ese punto de acuerdo. Dejar justo respecto al Consejo Sectorial y quién lo va a conformar o cómo va a estar, sencillamente dejarlo para que los técnicos o como se decida que corresponda para hacerlo. No, por supuesto. Pero sí lo hemos hecho en otras ocasiones. Creo que la cuestión de fondo es lo que importa, no la forma. De cualquier manera, cuando hace referencia a que hace 3 años ya se presentó, pues no se ha llevado a cabo porque no se aprobó. Probablemente en estas circunstancias no se aprobó. Ahí bueno, si me remito al acta. Me remito al acta, no se aprobó, por lo tanto, pues no. ¿Y ahora cuándo advierte la secretaria? Pues cuando se da cuenta de la situación en la que nos encontramos. De cualquier manera, escuchame un segundo,
De cualquier manera, te he propuesto al principio dos cosas. Una, debatirla tal y como viene, sabiendo que la secretaria no va a darle el visto bueno. O dos, que la retire y la vuelva a traer. Simplemente, no entramos en más decisiones. Tienes tú la palabra y ya decides si quieres que la debatamos tal y como está o no. Cuando, en respuesta a lo que usted está diciendo, don Salustiano, cuando se llevó a votación hace 3 años, ya se había escuchado o se dio el espacio suficiente para debatir todo esto. O sea, no creo que se pueda argumentar hoy, 3 años después, que no dijo nada la secretaria porque resulta que en la votación una cosa va detrás de la otra, ¿no? Bien, lo que he dicho es que hace 3 años esa moción no se aprobó. Entonces no se puede... Si me permiten, les voy a recordar por qué no se aprobó. ¿No? Porque, quiero decir, a ver... Perdóname, me callo, di lo que quieras. Sí, pues si me permite, porque estoy ¿no? en el turno de palabra, o no me ha permitido, no me dio el turno de palabra. No sé por qué tenemos que generar tantos conflictos cada vez que podemos intentar... Gracias. Como ustedes recordarán, desde nuestro grupo municipal presentamos, decía, en noviembre del 2019, hace 3 años, esta misma moción. Sin embargo, ustedes desde el equipo de gobierno no la incluyeron para ser debatida en pleno hasta febrero de 2020. Creo que es importante que recordemos un poquito y por eso yo he hecho memoria, no solamente viendo el acta, sino también la grabación de dicho pleno y creo que es importante que nos pongamos en situación. Es decir, casi 3 meses después, ustedes llevaron a pleno dicha moción. ¿Qué argumentaron desde el equipo de gobierno para votar en contra de esta propuesta? Porque ustedes votaron en contra, igual que Vox. Ustedes alegaron que no la apoyaban porque habían comenzado ya a hacer ese borrador de nuevo reglamento. Sería bendita casualidad o no, pero también dijeron que con el nuevo contrato del técnico informático mejorarían los canales de participación, etcétera. ¿Por qué recuerdo todo esto? Porque yo me temía que iba a pasar lo que está pasando, ¿vale? Me temía esto. No sé cuál es la diferencia de que Podemos presente aquí propuestas que, a diferencia de otros grupos municipales, traen una propuesta y si ha quedado claro la idea o el propósito de fondo, no se lleva tanto a debate, se solventa y ya está. Entonces, yo vuelvo a presentar esta moción, me gustaría debatirla un poco, por eso estoy exponiendo e interviniendo a ese respecto, antes de retirarla o no, ¿vale? Porque creo que los argumentos hasta ahora expuestos, bueno, si van a suponer que finalmente de nuevo no se vote dicha moción y que no llevemos al debate, que es lo que se trata, en ese punto de acuerdo, de entre otros muchos que hay, que se decida cómo y con qué va a estar conformado dicho consejo sectorial, porque creo que puedo buscar la moción, no la he traído en presa, pero la tengo aquí en el ordenador. Creo que podríamos ver y remitirnos también no solamente al RON, sino en toda la fundamentación jurídica que he dicho, estaría conformado, si no recuerdo mal, entre otras cosas, también asociaciones, ¿no?, del municipio. Pero en cualquier caso, eso es lo que se podría tratar. Porque si tengo que esperar otros 3 años o 9 meses, como me pasó con la anterior moción, pues me parece que no estamos siendo operativos ni efectivos, ¿no? Vuelvo a presentar esta moción, como decía, en la que incluyo aún más fundamentación jurídica y la vuelvo a presentar por un motivo, que es lo que he dicho antes. Creo que es evidente y es que han transcurrido 3 años desde entonces, no se ha actualizado el reglamento de 1988, es decir, un reglamento que tiene ya 34 años, por lo cual pues no se está cumpliendo con la ley, usted mismo lo dijo precisamente hace 3 años, ¿no?, que ni el portal de transparencia es lo que debe ser, ni los canales de participación ciudadana cumplen con los requisitos que deberían realmente cumplir, y ya no hablemos de que no exista en lo que estamos, ¿no?, donde está el atasco ahora, un consejo ciudadano tal y como solicité entonces, hace 13 años. Yo la última información que tengo respecto a este tema es del borrador de consulta pública previa sobre la aprobación inicial del nuevo reglamento con fecha 3 de febrero también de 2021, que en cualquier caso hace pues también ya cerca de 2 años. Es decir, y a todas luces, a pesar de que ustedes como equipo de gobierno no facilitaron en su día un acuerdo plenario ante esta moción y a pesar de ello y con lo que me estoy encontrando esto también hoy, 3 años después, habiendo pasado incluso por comisión informativa para haber sido aclarado y me hubiera dado este aspecto y me hubiera dado tiempo en estos días a traerla modificada
o como, insisto, se ha hecho en otras ocasiones con otro grupo municipal, a pesar de ello, yo sigo depositando la confianza, si hace falta de nuevo hacerlo hoy, y ya está, para continuar, para que evidentemente al menos el reglamento de 1988 deje de ser el que esté en vigor, ¿no? Me parece, entre otros muchísimos motivos, una lástima, por ejemplo, y de cara a la elaboración en la que estamos ahora del nuevo presupuesto para 2023, así como durante toda esta legislatura, que también se podía haber aprovechado, ¿no? Llevamos ya 3 años, como decía, y eso creo que, la ciudadanía, las organizaciones, las diversas entidades de nuestro municipio, pues pudieran haber ejercido su derecho, ¿no? Dado que, y cito textualmente, dado que la finalidad de estos procesos es que la asignación de gasto por parte de las entidades locales se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso participativo en el que se hayan oído previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de la ciudadanía, tal, y lo he leído textualmente, como lo determina el artículo 24 de la Ley 7/2017 del 27 de diciembre de la participación ciudadana Andalucía. Y como en el mismo borrador también del nuevo reglamento de participación ciudadana, al cual Podemos también hizo sus aportaciones, en su capítulo 2, artículo 20, lo contempla. La gente, y es por eso, ¿sí? ¿Alegaciones de Podemos No, aportaciones al borrador del reglamento de participación ciudadana. En el expediente no hay. Están las de Izquierda Unida. Recién pasamos a la carrera. A ver, yo hice aportaciones al borrador del reglamento de participación ciudadana y cuando quieran le enseño las solicitudes también, de su fecha. No vamos a entrar en eso porque la cuestión que ahora nos toca es bien otra, ¿no? Solo quería dejar también aclarado que hasta eso también hemos aportado y hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? La gente, en cualquier caso, necesita pruebas concretas que demuestren que son ellos y ellas, la gente de la calle, los protagonistas reales del pueblo. Y considero que, entre otras funciones, nuestro ayuntamiento pues debe ser no solo cercano a la población, también debe ser riguroso en cuanto a la transparencia y, sobre todo, pues debe ser creíble. Si esto es lo que está pasando después de 3 años, pues sin querer entrar en una discusión, por supuesto, pero es normal que esto lo aborde quizás con incluso cierta vehemencia, ¿no? Porque, como decía, lo he solicitado hace 3 años y el ayuntamiento que hiciera también sondeos, estudios de opinión a la población con el fin de conocer su valoración sobre cuestiones de relevancia en el municipio, llevar a cabo con regularidad encuestas de calidad a las personas usuarias de los servicios municipales, encuestas que de manera periódica nos ayuden a conocer qué opina la población y qué necesitan de la gestión municipal y, por supuesto, que los resultados, y esto es importante, siempre sean públicos también. Desde Podemos insistimos una vez más en la necesidad de generar cultura para la participación ciudadana. Llevamos 3 años detrás de esto, no solo en ámbitos solidarios, porque la ciudadanía tiene derecho a que se amplíe su visión y su intervención, con la finalidad de fortalecerla dentro del sistema democrático, porque se supone que estamos en un sistema democrático, ¿no? Y que esto precisamente es esto lo que significa empoderar a la ciudadanía, que también es algo que vengo diciendo desde que comencé en esta legislatura. Los acuerdos deberían ser vinculantes, ya no digo suscritos, es decir, las vecinas y los vecinos de Albolote tienen pleno derecho a que sirva de algo el empleo de su tiempo, de su esfuerzo, de su energía, incluso de la esperanza que ponen en dichas reuniones, por ejemplo, de barrios. No me justifiquen, por favor, lo digo de paso también porque eso pasó hace 3 años, que desde el equipo de gobierno, con las reuniones que hacen de alcalde de barrio, pues ya han cumplido con la ley, porque creo que tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Y de eso va la propuesta, una vez más, de Podemos. Creo que vamos tarde, señor alcalde, vamos a ver qué se resuelve después del debate, que espero que haya a este respecto, o por lo menos para aclarar en ese punto de acuerdo que parece que es el que está suscitando el problema o el inconveniente, en un asunto tan primordial como es el de aplicar la ley de la participación ciudadana, y si el problema, que podría también ser, que era lo que me temía, aunque me he encontrado con otra cosa, pero por si acaso lo digo, que los trámites en general sean lentos, pues ustedes saben como yo que cuando hay voluntad política
todo se agiliza de manera más eficaz y eficiente. La Ley de Participación Ciudadana lo dice muy claro en su artículo 4, gobernanza democrática, en cuya virtud la acción de gobierno se ejercita desde una perspectiva global, integradora de mecanismos, procesos y reglas que permiten la interacción entre la ciudadanía y los órganos de gobierno de las administraciones públicas andaluzas para la toma de decisiones. Entre muchos de sus artículos cito este mismo. Igualmente se contempla en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la propia Constitución española en su artículo 23.1, que establece que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Veo conveniente también recordar hoy aquí que estamos en crisis y por eso mi insistencia y espero que de alguna manera se tenga esto en cuenta, ¿no? Por no delatar esto mucho más y de nuevo y otra vez. Estamos atravesando un periodo muy crítico, climático, energético, político, social, económico, y para superar esta crisis entiendo que debemos trabajar juntos y unidas. En tiempos de tormenta es necesaria una organización firme. Una organización firme y que se tengan las cosas claras, las ideas claras. Es necesario asumir que los objetivos que nos marquemos sean muy realistas y alcanzables, y eso se logra escuchando también a la gente, que es de lo que se trata, insisto, esta moción. Escuchándola de verdad, señor alcalde, no oyéndola, escuchándola y facilitándole las vías necesarias para que tengan realmente voz en este ayuntamiento y en su pueblo donde residen. Cada colectivo conoce cuáles son sus verdaderas necesidades y cuáles son las propuestas que pueden aportar soluciones reales. Y ya para terminar quisiera dejar claro que el objetivo fundamental de traer de nuevo esta propuesta es que el equipo de gobierno evidencie hoy su firme compromiso mediante un acuerdo plenario que entiendo debieron haber hecho ya en su día, como he dicho antes, hace 3 años, pero de igual modo el hacerlo hoy daría credibilidad y sobre todo coherencia con las promesas hechas respecto a este asunto. Gracias. Sí. No, nada más. Vamos pues gracias. a ver. ¿Le alguna palabra más? Nada, nosotros por nuestra parte no vamos a votar a favor de la moción, no íbamos a votar a favor de la moción y menos con los argumentos que nos han puesto encima de la mesa sobre la marcha. No tengo nada más que decir. Yo me gustaría por lo menos escuchar, gracias Lidia, un compromiso por parte de este equipo de gobierno de en cuánto tiempo va a poder ser debatida esta moción, o al menos para que sea, si puede ser aprobada, con ese punto de acuerdo, que es el que está suscitando problemas, como he dicho. Pues pasamos a la votación. Voto a favor de la moción. ¿En cuánto tiempo se comprometería? Te he dado la oportunidad de cerrar la moción, que es lo que te corresponde, y si quieres, pues después te contesto, pero después yo votamos. He dicho, si se compromete, insisto, si por parte de este equipo de gobierno hay compromiso, que no suceda como la anterior moción que presenté, que tardamos 9 meses para llevarla al final a votación, si hay compromiso por parte de este equipo de gobierno a que yo traigo en diciembre de nuevo esta moción y se apruebe solventando ese problema de ese punto de acuerdo, pues así lo haré. Porque evidentemente sé los resultados de la votación. Esto ya me conozco cómo funciona. No, sí, a mí también me hace gracia, doña Marta, a mí también me hace gracia. Pues la dejo sobre la mesa, como he dicho, si hay compromiso por parte de este equipo de gobierno. ¿Ha terminado su intervención? Sí, mi intervención, gracias. Gracias. Pues pasamos a la votación. Voto a favor de la moción. En contra. No se aprueba la moción. Sí. Igualmente que hace 3 años. Igualmente. Bien. Pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de las resoluciones desde el 26 de 9 de 2022 al 31 del 10 de 2022. Y pasamos a los ruegos y preguntas. Hay una serie de preguntas que, no cumpliendo tampoco con el RON en este caso, se han presentado de ayer para hoy, pero bueno, de cualquier manera, como no son difíciles de contestar,
paso a contestarlas. Son preguntas del Grupo Municipal Podemos que, como digo, se presentaron ayer para la contestación hoy. Lo voy a hacer de forma oral. Y a la primera pregunta, que hace referencia a la prestación del servicio postal universal y de calidad y demás, lo que se solicita, lo que se pregunta es si se ha hecho alguna gestión para poner algún tipo de recogida, de punto de acceso de recogida de esta postal. No se ha hecho hasta ahora ninguna gestión, se hará, porque tampoco conocíamos esa necesidad. Otra pregunta que se presenta es en cuanto a las cámaras de seguridad. Hay una serie de preguntas, como por ejemplo la señalización, si se están grabando o no, tal. Yo a ese sentido le digo que las cámaras ahora mismo están en proceso de prueba, no están definitivamente. Solamente tiene acceso a la policía cuando la policía así lo requiere. Se están colocando los carteles conforme a normativa y aún faltan por colocar algunas cámaras. Cuando esté todo perfectamente en regla, se comunicará tal y como se tiene que comunicar, que ya están en funcionamiento y empezarán a funcionar. Y con respecto a la tercera pregunta, que hace referencia al proyecto de renovación de alumbrado público en el municipio de Albolote, hace referencia a una resolución unilateral de no se sabe muy bien qué y un supuesto pago de indemnización. Yo simplemente le remito, y si quiere tomar nota, al acuerdo plenario de fecha del 6 del 2 de 2022. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, igualmente esta respuesta me la van a dar por escrito, ¿no? Me imagino. ¿Por qué? Pregunto. Te estoy contestando de viva voz. Muy bien. Entonces tomaré nota, luego ver en el vídeo Claro. el acuerdo plenario. Sí, a mí me gustaría, necesitaría preguntar dentro de también ruegos y preguntas. Imagino que estarán al tanto del proceso de desahucio que hay en Albolote, cuya afectada es una mujer, madre de un hijo menor de edad, a su cargo. Basándose en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha logrado suspender durante un mes el procedimiento de desahucio y puede que justificándolo se consiguiera un mes más de prórroga, pero el desahucio se va a llevar a cabo finalmente. He estado informándome sobre el caso y de cómo se ha atendido desde el Centro de Información a la Mujer, así como de Servicios Sociales Comunitarios, que desde aquí ya quiero felicitar una vez más a la trabajadora social y a la coordinadora del Centro Municipal de Información a la Mujer por su buen hacer, inmediatez y eficacia que siempre, con la que siempre actúan. Pero desde mi grupo municipal entendemos que, volviendo a la cuestión de desahucio, entendemos que esta familia está en riesgo de padecer exclusión social y pobreza, aunque reciba o haya recibido ayudas sociales por parte de la Administración Pública o del Estado. Creo que sería deseable que se le ayudara, que la ayuda fuera fundamentalmente en materia de empleo y en vivienda, en definitiva, en cuestiones muy básicas y esenciales para que esta familia pudiera salir adelante pronto. Porque si no, ¿qué hacemos con las familias que tienen menores de edad a su cargo y que tienen poquísimos ingresos, ¿no? Que es una realidad lamentablemente acuciante en este momento. Y que se pueden encontrar, decía, familias vulnerables en la calle ante precios abusivos de la vivienda. ¿Qué podríamos hacer? Esta es una realidad, como decía, acuciante, y entiendo que la solución pues no debe darse a las asociaciones únicamente o de fundaciones religiosas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿tiene esta Administración Pública solución respecto a alternativa habitacional para casos como el de esta familia, por ejemplo, de Albolote? Que yo ayer mismo estuve en la oficina de Mosur y allí únicamente pues estaba el conserje. Lanzaría respecto a eso pues una pregunta más de quién está llevando actualmente este asunto, porque tengo entendido que esta familia desahuciada está registrada en Mosur a la espera de la respuesta, y la demanda de este tipo de viviendas, como también es alta, pues por este motivo yo he propuesto, de hecho en otras ocasiones, la creación de un parque de viviendas sociales que también he registrado hoy, no esperando que me iban a responder hoy mismo, sino de cara al borrador de los presupuestos 2023. De nuevo he hecho esa propuesta, ¿no?, con relación a la creación del parque de viviendas. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta a este respecto también: ¿contempla este ayuntamiento, al igual que se hace en otros ayuntamientos, ofrecer asesoramiento gratuito en materia de vivienda para casos como este, por ejemplo?
Y una tercera y última pregunta respecto a este asunto también. ¿Estaría este ayuntamiento dispuesto a ofrecer mediación como mecanismo que permita hacer presión para llegar a acuerdos respecto a toda esta vivienda, a todas esas viviendas vacías que sabemos que pertenecen a esos fondos conocidos como buitre, y con el objeto de que se alquilen, pues alquilaran dicha vivienda y solventar así parte del problema de la falta de alternativa habitacional que existe? Porque lo están haciendo otros ayuntamientos, como les decía también en la anterior pregunta, y esto está obteniéndose resultados bastante satisfactorios. No sé si han tenido ocasión de echar un vistazo, como he dicho, a la segunda propuesta que he registrado también, que, como decía, tiene que ver con este asunto. Nada más, gracias. Mediación a nivel bancaria. Sí, entre una entidad bancaria o los fondos que en este caso... Como ayuntamiento, pero se ha hecho ya eso aquí en este ayuntamiento. Pues como contestación, se está ayudando en todo lo posible, se está mediando todo lo posible y se están buscando todas las alternativas en lo posible. No puedo contestar otra cosa más. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, señor alcalde. Para conocimiento de la señora concejala, en el periodo anterior de gobierno, el ayuntamiento se puso en contacto con todas las entidades financieras para ver qué posibilidad había de viviendas en stock que pudieran pertenecer a estas entidades, y solamente había una entidad que tenía vivienda a su cargo, que era Cajasur, Cajasur, que ahora tiene un nombre de una entidad financiera vasca, pero que igualmente acabó vendiéndola a entidades que han creado la propia banca, como Solvia y de otro tipo de entidades que son las que gestionan. Y en absoluto están interesadas en crear ningún tipo de viviendas sociales, ni de banco de vivienda, ni de recursos. Entonces los ayuntamientos, desde mi punto de vista, no tienen los recursos necesarios para poder hacer eso, a no ser que se metieran a constructores, con todos los riesgos que tiene eso, porque ya conocemos el funcionamiento de las empresas de vivienda que se han creado desde lo público, no han acabado de funcionar. Entonces, nosotros consideramos que es verdad que es un problema, el problema habitacional gravísimo, gravísimo, pero es verdad que un ayuntamiento tiene unos recursos muy limitados. Igualmente, hay que agradecer el trabajo encomiable. Yo me acuerdo que Monse era la que coordinaba la oficina de los consumidores, con José Antonio, el trabajo encomiable que ha hecho siempre José Antonio y la oficina de atención a los consumidores, porque se han conseguido parar bastantes desahucios en Albolote. Se ha estado presente como ayuntamiento en las negociaciones. Yo recuerdo que se ha negociado con Caixa, que se ha negociado, pero indudablemente de una forma muy limitada. Entonces creo que la resolución de esos problemas está por encima de las competencias que tiene un ayuntamiento, que tienen que ser las comunidades autónomas y los gobiernos estatales los que realmente comiencen a legislar de una manera razonable y que permitan que el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional, se cumpla. Entonces yo creo que el Ayuntamiento de Albolote ayer, hoy y mañana va a seguir defendiendo los derechos de sus ciudadanos, pero con unas limitaciones importantísimas que son las que establece la propia ley y lo que establece las reglas de juego del mercado, donde pues ya sabéis que las instituciones públicas tienen una limitación importantísima. Gracias, Juanfa. Efectivamente hacemos todo lo posible, ayudamos en todo lo posible, ponemos todos los medios posibles para buscar soluciones. Cada caso es un mundo y es completamente diferente a otro y en ello estamos. Y también nosotros agradecemos por el trabajo que se hace pues, desde servicios sociales comunitarios, desde la oficina del consumidor, desde, en fin, todos los ámbitos de este ayuntamiento, incluso los políticos, que nos ponemos muy en la piel de las personas. ¿Alguna pregunta, algún robo más? Nada, pues damos por concluido.